En noviembre de 2023, una joven mexicana desapareció después de una reunión con sus familiares. Fue vista por última vez acompañada de su novio, un hombre de 46 años al cual había conocido en internet y que tenía una vida oculta. Luego de eso, sus familiares no volvieron a saber de ella, y así empezó uno de los casos que más ha impactado a México. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en México, el de Berenice Ocampo. Acompáñenme a ver todos los detalles. Berenice Ocampo Ramírez nació el 15 de diciembre del año 2006 en Huitepec, una ciudad del estado de Morelos, en México, siendo la menor de los 3 hijos del matrimonio conformado por Fabiola Ramírez Cruz y Pedro Ocampo Arismendi, quienes criaron a los 3 en un hogar muy tranquilo situado en Cuernavaca. Berenice creció rodeada del amor de sus padres y hermanos y de su familia. Todos la describieron como una chica alegre y muy unida a sus seres queridos, la cual disfrutaba compartir todas las festividades con ellos. También afirmaron que era una buena estudiante y una amiga fiel, y una chica a la cual le encantaba viajar y conocer lugares nuevos. Además de eso, cuidaba mucho su imagen personal. En resumidas cuentas, era una chica como cualquier otra, y en 2003, a sus 17 años, comenzó a explorar el mundo, específicamente el mundo del internet, y fue a través de las redes sociales que conoció a un hombre con el cual rápidamente inició una relación sentimental. Este hombre era Miguel Salcedo Villanueva, y aunque específicamente en ese momento no se sabía cuántos años le llevaba a Berenice, sí se sabía que era alguien mayor. Ella apenas tenía 17 años, y él se veía ya una persona más experimentada. Con el paso de los días, la relación que había comenzado atrás de la pantalla se volvió una relación ya formal y ellos se conocieron. Berenice rápidamente le contó a sus familiares de este noviazgo que tenía, y ellos en un principio se mostraron un tanto reacios, primero por la diferencia de edad. Pensaban que Berenice era una niña apenas que estaba empezando a conocer el mundo, a tener experiencias y a formar su carácter, mientras que Miguel se veía alguien ya más experimentado. Además de eso, su carácter era muy diferente al de ella. Mientras Berenice era más abierta, hablaba con cualquier persona y era muy amable, Miguel se mostraba más callado y reservado. Eso sí, decidieron darle una oportunidad y comenzaron a invitarlo a todas las reuniones familiares, a las fiestas y a los cumpleaños, para que él poco a poco se sintiera bienvenido en la familia. Y las cosas no fueron como todos esperaban. Realmente Miguel sí que tenía un carácter bastante diferente a ellos, y en un inicio no le gustaba hablar con nadie. Eso sí, mientras más conocía a la familia de Berenice, más se los iba ganando, y a pesar de que se seguía mostrando muy callado y reservado, poco a poco ellos lo fueron aceptando. Al final de cuentas, formaba parte de la vida de una persona importante para ellos, y tenían que aceptar que Berenice comenzara a tener sus propias experiencias. Una persona que sí jamás aceptó a Miguel fue Pedro, el padre de la chica. Para él la diferencia de edad era demasiado importante. Como les digo, en ese momento no se sabía específicamente cuántos años tenía el hombre, pero el papá de Berenice pensaba que tenía más de 50 y que se arreglaba de una forma específica para parecer unos años más joven. Eso sí, al final de cuentas, tuviera los años que tuviera, a él no le parecía nada este hombre para su hija y se lo hizo saber en varias ocasiones. Pero Berenice siempre decía que ella se sentía cómoda con Miguel y que lo amaba. Así, con el paso de los meses, la pareja decidió irse a vivir juntos. Para los familiares de Berenice esto fue un golpe muy fuerte, ya que ella apenas era una adolescente, pero ella dijo que era su decisión, que ella amaba a Miguel y que tenían que respetarla. Todos al final decidieron apoyarla para no perderla. Ellos no querían que en cierto momento Berenice ya no quisiera tener comunicación con ellos, y así los dos comenzaron a convivir. Eso sí, la convivencia al principio fue buena, pero con el paso de los días, las cosas comenzaron a tornarse un tanto malas. Y Miguel comenzó a mostrar su verdadero ser. Era muy celoso, muy controlador y muy posesivo con Berenice. Quería saber a dónde iba y con quién estaba. Y además de eso, también ella poco a poco comenzó a ausentarse de las reuniones familiares que antes tanto le gustaban.
Incluso en una ocasión le contó a sus padres que este hombre se había puesto violento con ella. Después de esa vez que Berenice le contó a sus padres que este hombre era violento, ellos le comentaron que podía regresar a la casa cuando quisiera, pero extrañamente ella los dejó de visitar por un mes. Luego de eso los volvió a ver y ellos volvieron a sacar el tema, como es lógico, pero en esa ocasión ella les dijo que por favor dejaran de hablar de eso, que no iba a dejar a Miguel porque era feliz y que si ellos seguían insistiendo con eso, ella dejaría de visitarlos. Además de eso, también se supo que Miguel tenía una hija de 15 años, algo que le había ocultado a Berenice y a su familia. Al final de cuentas se veía que en la relación ya solamente había problemas, y Berenice al final, viendo que sus padres estaban muy preocupados, decidió decirles que iba a pensar sobre dejar a Miguel. Pero realmente esto ya no se pudo concretar porque sucedieron los hechos que narraremos el día de hoy. Así las cosas, llegamos al 24 de noviembre de 2023. Esa noche Berenice y Miguel fueron hasta el hogar de la familia y compartieron con los padres de ella. Estuvieron cenando y usando algunos juegos de mesa que tenían guardados, e incluso se puede decir que pasaron los cuatro una noche divertida. En esa ocasión Berenice y Miguel les contaron que harían un viaje a la ciudad turística de Tepoztlán en Morelos, uno de los destinos favoritos de la joven, ya que iban mucho de visita. En esa oportunidad irían con una prima de Berenice llamada Mimi, a poder probar la gastronomía del lugar. Esa noche Berenice y Miguel se despidieron y al final de cuentas el día 26 realizaron el viaje como ya habían comentado. Los tres recorrieron la localidad y en la tarde llevaron a Mimi a su casa. Cuando llegaron a casa de Mimi, los padres de la chica los invitaron a quedarse a cenar y compartieron la noche, una velada familiar muy bonita con los tíos y primos de Berenice. Ya alrededor de las 12 se marcharon. Y después de eso, la madre de Berenice la llamó para saber cómo iban las cosas, pero ya en ese momento no obtuvo respuesta. Como Berenice no contestaba el teléfono, su madre decidió llamar a Miguel. En ese momento Miguel sí contestó, y Fabiola le pidió que por favor le pasara a Berenice, pero él se negó. Le dijo que el teléfono de Berenice ya no tenía carga y que a él ya le quedaba muy poca, por lo cual no podían hablar más, y que una vez llegaran a la casa pues ya iban a comunicarse y les contarían cómo había ido el viaje. A la madre de Berenice esta explicación le pareció muy creíble y esperó algunas horas para volverlos a llamar, pero ya ninguno de los dos contestó. Al día siguiente intentó comunicarse de nuevo y no obtuvo respuesta de ninguno de los dos, pero esto era algo un tanto común ya en esa época. Berenice y Miguel no se comunicaban todos los días con los padres de la joven e incluso pasaban ocasiones de más de 15 días en que no se comunicaban o que se iban de viaje sin contarle a nadie, así que pensaron que esto era muy tranquilo y muy normal. Hasta que llegó el día 15 de diciembre. Fabiola pensaba que Berenice se reuniría con ellos para celebrar su cumpleaños, pero esto no fue así. Tampoco se comunicó y no respondió a las felicitaciones. Luego de eso, el día 17, siendo el cumpleaños de Fabiola, 2 días después de esto, ella pensó que su hija se tenía que presentar en su casa, pues con un regalo para ella, dándole una felicitación, tratando de celebrar el cumpleaños, pero este día llegó y eso tampoco sucedió. Así, las esperanzas de la familia en ver a Berenice se centraron en la Navidad y el fin de año, 2 festividades que ella nunca se perdía. Según el padre de la joven, se había dejado todo dispuesto para que pasaran juntos todos esos días, como por ejemplo las decoraciones y las comidas. Pero Berenice no llegó, ni llamó, ni pudo ser contactada por ningún familiar, y ya en ese momento ellos sabían que algo malo le había pasado. Además de eso, tampoco podían contactar a Miguel, así que presumieron que ambos habían sido víctimas de algún delito. Por lo que en enero de 2024, un tío de la joven acudió a las autoridades para reportar la desaparición de ambos. Enseguida se emitió una ficha oficial de búsqueda, y parientes, vecinos y amigos de Berenice difundieron esta a través de las redes sociales, con la esperanza de que se pudiera aportar algún dato sobre el paradero de los chicos. Y si bien la denuncia se tomó rápido al principio, los familiares de Berenice denunciaron una lentitud en las investigaciones y muchas trabas burocráticas, específicamente para acceder a las grabaciones de las cámaras de seguridad de las rutas que tenían que haber tomado Berenice y Miguel el día que se fueron de la casa de los tíos de la chica. Durante la investigación también se enteraron de algo impactante, la edad de Miguel.
Como les digo, en cierto momento él no había querido revelar su edad específica, pero la familia pensaba que él tenía entre 35 y 37 años. Pero esto tampoco era así. El hombre tenía 46 y además estaba casado. No solamente tenía la hija adolescente de la cual ellos ya habían escuchado hablar, sino también un niño de 8 años. Al final de cuentas, él nunca se había separado de su esposa y seguía teniendo vida con esta familia. Y de esta manera se derrumbó la fachada que Miguel había construido ante Berenice y su familia. Y si bien al inicio todos pensaban que ambos habían sido víctimas de algún crimen, ya para ese momento comenzaban a pensar que en realidad la víctima era Berenice y que Miguel le había hecho algo. La siguiente etapa de la investigación fue buscar a la esposa de Miguel. La encontraron. Ella dijo que Miguel era un hombre violento, posesivo y que siempre la controlaba. No se llevaba nada bien con él y en su hogar siempre había existido la violencia. Ella en cierto punto de la relación había decidido abandonarlo, pero él no se había hecho cargo de la manutención de sus hijos y así al final era una relación de idas y venidas. Además de eso, las autoridades se enteraron de otra cosa. Si bien el teléfono de Berenice había pasado apagado desde el día que salió de la casa de su prima, el de Miguel no. El de Miguel sí había tenido señal en algunos momentos durante ese tiempo de la desaparición, algo que evidentemente a la familia de Berenice no le pareció nada lógico. Y ya en ese momento sus sospechas se agravaban cada vez más y más. Ellos simple y sencillamente querían saber dónde estaba la joven y qué le había hecho Miguel. Así la familia siguió buscando por su cuenta y comenzaron a organizar marchas y distintas manifestaciones. Esto para pedir a las autoridades que el caso no quedara en el olvido. La desesperación con el paso del tiempo iba en aumento. Todos pensaban que tal vez Berenice estaba retenida en contra de su voluntad, por lo que hacían llamadas esperando que la liberaran y diciendo que si ella llegaba a escucharlos se pusiera en contacto, pues solo querían saber si estaba bien. Así los meses transcurrieron sin resultado y en diciembre de 2024, poco más de un año de la última vez que se vio a Berenice, sus familiares, con el apoyo de distintos colectivos, llevaron a cabo una jornada de búsqueda y de denuncia. Durante esta jornada pegaron distintos afiches y pidieron a la gente información para saber del paradero de Berenice. Ante la falta de respuestas, ya en marzo de 2025 se llevó a cabo otra jornada y dejaron en claro que al final lo difícil que estaban viviendo era no solamente la desaparición de la joven, sino la incertidumbre de saber qué le había pasado. El abuelo de Berenice sí comentó en esa ocasión que él estaba confiado en que su nieta regresaría con su familia. Lo siguiente que se supo en el caso de Berenice fue el 7 de septiembre de 2025, cuando Miguel fue arrestado, pero no por el caso de la jovencita, sino por un accidente vehicular. Cuando los agentes le pidieron su documentación y lo chequearon en la base de datos, le dijeron que él tenía una orden de búsqueda. Le preguntaron si sabía algo de esto y él lo negó completamente. Además de eso, también le preguntaron por Berenice. Él dijo que en efecto la conocía, pero que desconocía por completo su paradero desde hacía años. Así las cosas, los agentes de seguridad llevaron a Miguel hasta una comisaría para que fuera interrogado, pero el hombre fue liberado unas horas después, sin dar mayor detalle de lo que había sucedido allí dentro. Ya para los familiares de Berenice, el hecho de que Miguel estaba bien, de que lo habían visto, de que él había hablado con los agentes de policía, simple y sencillamente no hacía más que levantar más sospechas. Y ya ellos estaban completamente seguros que él nunca había sido víctima de algún delito, sino que era el victimario de Berenice. Pero para ese momento no tenían ninguna prueba, la policía no tenía ninguna hipótesis y parecía que simple y sencillamente este hombre se saldría con la suya. Ya el 7 de noviembre de 2025, 2 meses después, se ejecutó una orden de captura contra Miguel por su presunta vinculación con la desaparición de Berenice de 17 años. Ese mismo día se procedió a su arresto y se trasladó para ser presentado y vinculado a proceso. La captura se logró mediante labores de inteligencia que incluyeron la ubicación de su sitio de trabajo y la intervención de su jefe, a quien después de explicarle la situación, le pidieron que lo citara en el lugar bajo cualquier pretexto para que fuera capturado. Mediante un comunicado, la Fiscalía dio a conocer que el hombre había sido vinculado a proceso por la desaparición de Berenice. Al final de cuentas, él era la última persona que la había visto o había tenido contacto con ella, y se negó a declarar, manteniendo en silencio el paradero de la joven.
Durante esta audiencia de imputación se le impuso una medida de prisión preventiva y el juez estableció un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria. Y aunque el arresto de Miguel fue un alivio para la familia de Berenice, la angustia no había desaparecido, ya que habían pasado 2 años sin saber de ella. No sabían qué le había ocurrido y ellos simplemente querían avanzar con todo esto. Pero al final el hecho de que detuvieran al hombre les hacía abrir sus esperanzas de que tendrían justicia. Luego de la captura de Miguel, ya al inicio de la investigación complementaria, la fiscalía mantuvo todo bajo mucho resguardo y hermetismo y no daba mucha información a los medios de comunicación ni a la opinión pública. Esto hizo que muchas personas en redes sociales comenzaran a hablar de supuesta información que se había filtrado, como por ejemplo que las autoridades le habían quitado a este hombre su teléfono y un dispositivo portátil, pero que en lugar de revisarlos y tenerlos como medio de prueba se los habían devuelto a algunos familiares. También se habló de que se habían hecho cateos en algunas propiedades de Miguel y de su familia, y que en estos cateos se habían encontrado dispositivos electrónicos que pertenecían a Berenice, y que obviamente pues las autoridades tenían que comenzar a ver qué había dentro de estos aparatos. Las cosas para la familia no pintaban nada bien porque en la segunda audiencia de nuevo este hombre decidió mantenerse en silencio, y para ellos era algo muy duro, ya que simple y sencillamente para ese punto querían saber dónde estaba Berenice, querían saber qué había sucedido y parecía que Miguel no quería dar su brazo a torcer y dar la versión oficial ni a las autoridades ni a la familia de la joven. Ya en marzo de 2026, distintos activistas protestaron frente a las instalaciones de la Comisión Estatal de Búsqueda de Morelos, exigiendo reactivar las búsquedas de campo de Berenice. Un mes después, en abril, el caso volvió a los titulares cuando la familia pidió verse con el titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos para conocer los avances del caso. Señalaron que ya habían pasado 6 meses de la detención de Miguel y que realmente aún se desconocía el paradero de la joven y la investigación no había avanzado. También dijeron que ya les habían confirmado que habían encontrado el teléfono celular y la computadora de Berenice en casa de Miguel, y que para ellos pues estas pruebas obviamente ya eran suficientes para saber que este hombre le había hecho algo malo a la jovencita. Como medida de presión en esa ocasión, los familiares de la joven cerraron parcialmente la circulación en una de las arterias de la zona. Dijeron que habían recibido mensajes de números desconocidos diciendo que Berenice estaba fuera de Morelos pero que estaba viva, que se había ido por su voluntad, que había conocido a otra persona, y muchas versiones que ellos rechazaron pero que sí dijeron que eran completamente dolorosas. Simple y sencillamente querían que Miguel dijera qué había pasado para que todas estas especulaciones ya cesaran. De igual modo denunciaron que durante la audiencia de imputación el padre de Miguel se acercó a ellos para decirles que Berenice estaba sin vida porque había consumido sustancias ilícitas, algo que ellos también desmintieron completamente, diciendo que la joven jamás había consumido. Durante esta manifestación también asistieron agentes de la fiscalía al lugar y comenzaron a dialogar con la familia de Berenice diciendo que estaban tratando de agilizar lo más que podían todas las actuaciones. Al final de cuentas, para cuando estamos grabando este video, mayo de 2026, aún no se tienen noticias del paradero de la joven. Miguel todavía no ha hablado y aún no se sabe lo que sucedió esa noche cuando Berenice y Miguel se fueron de la casa de la prima de la chica. No se sabe realmente qué pasó en ese vehículo o si pasó algo en la casa. Hay muchas preguntas en el aire que para los familiares de la chica tal vez nunca serán contestadas. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Como siempre decimos, un caso muy triste, un caso muy impactante, doloroso porque aún no se ha cerrado y porque, como suele pasar en estos casos, hay demasiadas hipótesis y todos estos dimes y diretes en las redes, gente que dice que le dijeron, que escuchó, que vio, solamente lastiman más a las familias. Realmente creo que también nosotros somos consumidores de esto, ¿bien? Tenemos que tener cierta responsabilidad y esto pasa en muchos casos y también se lee mucho en los comentarios de los videos. Es que yo escuché, a mí me dijeron, yo conozco a la prima de no sé quién, conozco a la hermana de no sé quién, la vieron, se fue con alguien, es que ella era así, era de esta forma. Todo eso no hace más que seguir revictimizando a la persona, seguir haciendo que la familia pues tenga mucho más dolor porque no se sabe dónde está Berenice. Ellos solamente quieren saber eso. ¿Qué pasó con la mujer? ¿Qué pasó con esta chica que estaba pues iniciando su vida y conociendo el mundo?
Esperamos que pronto lo puedan saber y que Miguel pase el resto de sus días en la cárcel porque no se merece otra cosa. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces a la semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.